había vuelto ya más veces a la librería, pero cuando he entrado en modo presentación estaba justo pensando que el día 13 de marzo de 2020 tuvimos una presentación con Caroline Lamarche y ya sabíamos que algo raro había, algo muy gordo pasaba, estábamos con mascarilla y justo esa mañana lo anulamos, ¿verdad, Lola? Estuvimos ahí, se desató todo, así que fue lo último. Sí, fue lo último. Fue lo último que no hicimos, o sea, al final lo hicimos solo con la autora, sí. Así que es impresionante estar de nuevo y vernos las caras y las sonrisas. Así que eso, muchas gracias por venir, gracias a Florencia del Campo por decirme que sí, que no es la primera vez que lo hace, tiene una fe ciega en mí, no sé. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, y aquí a una persona que ha venido de Texas para estar también con nosotras, no es tontería. Silvia Aguilar Seleni, no sé si lo digo bien o mal. Sí, sí. Bueno, parece rarísimo esto porque en verdad hace muy poco que te dije que sí quería publicar el libro y aquí estamos, o sea, es todo como muy rápido, de verdad. 6 meses. Esta historia es rápida y muy bonita. Conocí a Silvia Aguilar a través de una autora de tránsito que si no la habéis leído me encantaría que leyerais también, que es Alaide Ventura Medina, que escribió Entre los rotos y bueno, nunca estaré agradecida suficiente a que me diera el soplo. Entonces bueno, pues hace muy poquito que lo hemos publicado, Basura. No es la primera... A ver, que me estoy dejando de llevar, lo estoy haciendo fatal. Ella, Silvia Aguilar, para quien no la conozcáis, es de México, de Sonora, vive en Texas, donde da clases allí en el máster de escritura creativa de la universidad. Y bueno, pues también ha escrito no solo novelas, sino también relatos y novela. Por cierto, acaba de salir otra de ella, pero yo prefiero que empecéis por Tránsito y luego ya, si os gusta, pues vais a la otra. La otra se llama El libro de Aisha. Y bueno, ha escrito más novelas también que yo todavía no he leído, que se llaman Todo eso soy yo. Es que son títulos potentes. Todo eso soy yo y uno no habla de esto. Y más, creo. Pero sí, y por lo que sé, el resto de su literatura que no he leído, pues aborda un poco los mismos asuntos que tanto me interesan, ¿no? En el catálogo de Tránsito, los afectos, la diversidad de relacionarse, las distintas formas de maternar, los espacios invisibilizados, el género, en fin, autora interesante. Y Florencia del Campo, ella nació en Argentina. Bueno, perdonadme hoy, le doy la culpa a la alergia. Luego lo puedes preguntar tú si quieres por Casa Octavia, que es un proyecto muy bonito que tiene Silvia, de una residencia para escritoras, ¿no? Estaría genial que luego nos cuentes si quieres. Y Florencia del Campo, también apuntaosla si no la habéis leído. Ella es escritora, ella es de Argentina, aunque lleva ya casi una década viviendo en Madrid, o bueno, en Madrid no, por los montes. Madrid y sí, yo la conocí hace unos años ya cuando todavía no tenía Tránsito, porque leí una novela que se llama, una novela pequeña pero bastante explosiva, porque trata ese tema que tanto nos incumbe a todas, que es la culpa en relación a un duelo y a la familia. Se llama Madre Mía, la novela. Y también tiene otras novelas que son La Huésped y La versión extranjera. Todas merecen la pena. Y luego también escribe todo, libros infantiles, juveniles, poesía. Y bueno, pues ya me callo y las dejo a ellas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha, no? Sí. Gracias, Sol, por estas presentaciones y por confiar en mí para que presente el libro. Y lo mismo, Silvia, para mí es un honor acompañarte esta noche. Trataré de hacerlo lo mejor posible. A ver, si quieres primero, antes de que yo comience a presentar el libro, vamos a quitarnos de encima la tarea que nos dejó Sol, lo de Casa Octavia, porque nos dejó deberes. No, me interesa muchísimo. A ver si nos quieres contar ese proyecto y luego arrancamos a hablar de Basura. Claro. Bueno, primero quiero también agradecer que haya gente aquí, considerando que hay otras miles de presentaciones. Y nada, gracias a Sol y a Donna, que son adorabilísimas y que han hecho una edición preciosa, una portada maravillosa y un acompañamiento único.
a Florencia por estar aquí y a la librería por tenernos. Y digo esto porque a fin de cuentas Casa Octavia tiene que ver precisamente con las redes de apoyo que de pronto entre mujeres se da tan naturalmente, ¿no? Casa Octavia es una residencia, suena muy fancy, es la habitación extra en casa, donde hay una cama, un escritorio, muchísimos libros, y donde quien viene solo tiene que pensar en ponerse a escribir, casi nada, ¿no? Hay café, hay desayuno, hay todo, solo hay que llegar al paso a Ciudad Juárez, obviamente hay que escribirme. Pero bueno, surge con la idea de ser un espacio para mujeres y para la comunidad LGBT, que encontraran un lugar seguro y cómodo para escribir, ¿no? El sueño de mi vida sería que tuvieran también un salario o algo, porque se está escribiendo, pero igual se tiene que pagar la renta y demás, pero por lo pronto yo siento que salir de casa y escribir fuera de casa es donde surgen las mejores cosas, ¿no? Sí. Bueno, qué bonito, muy interesante. Bueno, estamos esta tarde-noche aquí en la librería Alberti, gracias Lola, como siempre, y vamos a presentar la novela de Silvia que se titula Basura. Lo primero que me gustaría comentar de la novela es sobre la forma. Les voy a contar un poquito. La novela está dividida en 3 partes, cada parte a su vez está dividida en capítulos que van numerados, y esos capítulos se van contando por 3 personajes diferentes, que son las 3 narradoras que tiene la novela. Una es Alicia, otra es Reina, y la otra es Gris o Griselda. Alternativamente, primero una, otra, y luego vuelve la secuencia, ¿no? Y así se repite cada vez. A mí me maravilló, es realmente muy difícil lo que has hecho, es muy difícil conseguirlo, digo, como autora, cuando construimos, yo también escribo en primera persona, lo más difícil es construir voces tan potentes, tan sólidas y que se diferencien tanto entre sí, ¿no? La novela coral a veces tiene como ese riesgo, que de pronto las voces se junten, o que digan, este personaje habla parecido a este. Bueno, en esta novela en absoluto, son realmente 3 voces maravillosas, completamente diferentes, muy bien logrado ese trabajo. Y bueno, quería preguntarte si nos querés contar cómo fue esa experiencia de construir esas voces, que al final creo que la construcción del personaje, cuando escribimos en primera, la construcción del personaje es la construcción de una voz, por sobre todo, o esa es un poco mi idea, no sé si estás de acuerdo. Sí, en una primera versión la novela me quise ver mucho más experimental y copiarle a Barico, la verdad. Y eran 3 bloques, era todo lo de un personaje de principio a fin, todo lo del otro personaje, principio a fin, y luego el tercero, ¿no? Yo quería ser así como... Pero esa idea no funcionaba, le exigía como mucho al lector, y el lector se quedaba con, bueno, son 3 cuentos, o qué, ¿se conocen, no se conocen? ¿Qué está pasando, no? Sé que funcionaba al interior cada una de estas secciones, y ahorita les digo por qué. Y alguien me dijo, sí, pero no. O sea, sí, está lindo lo que ocurre adentro, pero no necesariamente está funcionando, ¿no? Y yo doy clases y hablo mucho sobre esa estructura de la trenza que yo aprendí con Lidia Yurnevich, que es una gran escritora. Para mí fue una gran maestra en algún momento de mi vida. Y entonces quisiera decir que entonces me acordé de Lidia, y así fue como decidí que fuera una trenza, pero no. Yo antes me hacía trenzas a los lados y me hacía un chonguito así, muy ñoño, y estaba como en eso viendo el libro, y dije, claro, esta es la solución, ¿no? Entonces así fue como dije, tiene que ser una trenza, ¿no? Y significó hacer un corte y pega del texto para acomodar 1, 2 y 3, y luego 4, 5 y 6, y así. Pero además implicó imprimir todo el libro, y también decidir que a lo mejor había cosas que tenían que venir antes o después, o que había piezas que no existían, o hebras, voy a decir, hebras que no existían pero necesitaban existir para el libro, ¿no? Entonces ya, una vez que decidí la estructura, como que ya fluyó bastante. Pero previo a llegar a la trenza, me preocupaba eso precisamente, que eran tres primeras personas, y aunque los 3 personajes son muy distintos, sí me daba temor que alguien pensara como, ¿pero qué está pasando si no hablaba así y eso, no? Entonces me puse como regla mental que a fin de cuentas también somos nuestro lenguaje y nuestra sintaxis, y entonces yo decía, bueno, Alicia, que es una niña que vive en basurero municipal, es un poco parca para hablar, es seca,
Por lo tanto, con ella siempre voy a usar oraciones simples o oraciones muy, muy cortas, ¿no? Gris, que es doctora, que ha estudiado, que es como más elegante en muchos sentidos, va a hablar con oraciones coordinadas y subordinadas y va así como un ballet de frases y demás y con muchísimo orden y estructura. Y el tercer personaje, Reina Grande, no le importa si la escuchan o no, lo que quiere es hablar y ser escuchada, ¿no? O sea, hablarlo, decirlo. Pues a ella poco le importaba si la oración era así, o sea, ella hablaba en bloque, párrafos que visualmente eran larguísimos también, cambiaba de tema, venía, traía, preguntaba cosas que se contestaba ella misma, ¿no? Entonces llegó un momento en la escritura que ya yo no estaba pensando en la sintaxis, ya se estaba dando sola, ¿no? Pero la sintaxis a fin de cuentas era la personalidad del personaje, ¿no? Así que esas piezas que faltaban, que no existían, fueron ocurriendo precisamente porque tenía ya claridad en la trama y en la personalidad de cada uno. Bueno, es una maravilla porque la verdad es que es absolutamente un ejemplo de cuando decimos que la forma cuenta, ¿no? O la forma narra, este libro es ejemplar en ese sentido. De los 3 personajes narradores que ella estaba comentando, el de Reina, que quizás sea mi favorito, bueno, su voz, digo, me encantó y me dio esta envidia que tenemos a veces las escritoras o los escritores que decimos, ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Por qué no lo escribí yo? Bueno, Reina lo que hace es como si fuera un diálogo, pero hecho monólogo, porque está faltando la otra parte, ¿no? O sea, Reina está conversando con alguien todo el tiempo, pero ese otro alguien está silenciado o ausente. Bueno, evidentemente está presente en la conversación de ella, pero para nosotros en el libro lo que recibimos es solo el discurso de ella, es decir, el discurso del emisor, vamos a decir, y no del receptor. Les voy a leer así unas partecitas porque está tan bien logrado y es a veces decimos es el flujo de la conciencia, esto es el flujo de la oralidad directamente, ¿no? De pronto dice, la bonita, por ejemplo, cruzó esa línea de respeto y ni te cuento, ella ya no está con nosotros. No, cállate, cancelación de su contrato no la mataron ni nada, nomás ya no está aquí, tuve que correrla. Luego dice, ¿qué fue de la bonita? Pues ese es un cuento largo, primero salió de circulación mientras se aliviaba de los trancazos que le puso la Tonia. Bueno, ¿qué más te digo? ¿No? O sea, va hablando así todo el tiempo. De pronto dice, el inglés, fíjate que lo aprendí en la prepa y luego pues lo perfeccioné trabajando en el otro lado. Sí, en El Paso. O sea, se está viendo todo el tiempo la marca de que hay un otro conversando, pero ese otro está ausente. Es realmente muy bueno como lo has logrado. Luego, a toda la novela la atraviesa un hilo conductor argumental, digamos. Hay un punto donde nos damos cuenta que las 3 historias que a priori parecen absolutamente independientes, vemos que se cruzan. Otra cosa que está hecha muy bien, se logra muy bien. Y ahora voy a meterme un poco más en mi lectura, ¿no? de la novela y algunos temas que yo extraje y que querría que comentáramos. Creo que habría varios temas o cosas que atraviesan a toda la novela y a las 3 historias. El primero del que quiero comentar es el tema de la casa. Bueno, para mí la casa es un temazo. Yo soy como fanática del tema de la casa. La novela comienza, les voy a leer el primer párrafo de la novela. La novela comienza así. La casa era pequeña, una de esas casas con comida a diario. Tenía las 4 paredes, firmes todas. Tenía ventanas, puerta y chapa, una buena chapa. Tenía 2 catres, 3 sillas, una mesa y una estufita. Tenía tazas, platos, cucharas, cuchillos. La casa tenía chapa. Buenísimo. Me gusta este leitmotiv de la chapa. Y quiero pensar, quiero que comentemos la casa como esqueleto. La casa en su condición material. No la casa como hogar, que también luego, pero primero la casa como... La chapa, por un lado, es un material frío, ¿no? A priori, ruidoso cuando llueve,
pero por otro lado es la posibilidad de la no intemperie para este personaje, para Alicia. Quien dice eso que les acabo de leer es Alicia, la narradora, que es una niña, la que ella explicaba que no usa subordinadas y demás, ¿no? Las oraciones cortas, ahí se vio de hecho. Bueno, o sea, entonces por un lado estaría la casa, por otro lado el hogar. No sé, ¿qué podemos reflexionar sobre la casa en este aspecto? No en el aspecto material, pero no solo en la historia de Alicia. Te dejo el juego servido para que comentes también en las otras, si quieres. Te voy a cambiar algo porque yo pensaría en cuerpo más que en esqueleto, porque creo que a fin de cuentas la casa es eso, es un cuerpo, ¿no? Que a fin de cuentas como tal cubre, cuida, protege, pero que también es frágil y vulnerable y demás, ¿no? O sea, abrazarse a alguien o abrazarse a una misma, de pronto es ese lugar de seguridad y lugar cálido, ¿no? Ese énfasis con la chapa, para mí tiene que ver con la seguridad. Estamos, aunque no se dice ahí en ese momento, se sabe más adelante, esto es en Ciudad Juárez, ¿no? Y además en espacios marginales, ¿no? Así que el tener una casa, ¿no? En donde haya tazas y catres y eso, suena como muy poco, pero para mucha gente es muchísimo, ¿no? O lo es todo, ¿no? Y el cuerpo lo es todo, ¿no? Es lo que nos sostiene a fin de cuentas, ¿no? Y que además eventualmente, ¿no? La casa que ella va a tener después es la que ella misma se construye con lo que encuentra, con su trabajo, ¿no? Con su cuerpo, de nuevo. Y la casa que Reina hereda de alguna manera para tener a las otras trabajadoras sexuales y que tengan cuidado, cariño y calidez, también se vuelve casa. O sea, sí hay obviamente no esta cosa de hogar, ¿no? Pero la casa en la novela tiene que ver con esto, con el acoger, con el abrazo, con el resguardo, ¿no? Bueno, muy buena la idea de casa-cuerpo. En ese sentido me voy a salir completamente del guión porque esto lo iba a decir mucho más adelante, pero quiero como recoger esto que dijiste para pensar, porque esta niña, como bien dijo, que comienza describiendo esa casa de chapa en la que vive, luego acaba viviendo en el basurero, o sea que de alguna manera el basurero también es casa. Y la novela en un momento lo compara, dice el basurero como estómago, con un estómago. Entonces, esta cuestión de esto del cuerpo, del estómago, y yo lo pensaba también mientras lo leía, se me vino a la cabeza el verbo revolver. Usamos revolver para revolver la comida que luego llegará al estómago, ¿no? Revolver la sopa, revolver algo, revolver el guiso cuando estamos cocinando, pero luego también lo usamos para revolver la basura, ¿no? Bueno, quería como recoger esto de, bueno, señalarlo del estómago, me parece bueno. Y también cuando decimos se me revuelven las tripas, ¿no? Esta expresión. Sí, y además agregaría el estómago de la ciudad, además, el estómago de la sociedad, ¿no? O sea, como todo lo que consumimos y se queda ahí o se queda atorado o eventualmente sale y se convierte en otra cosa, ¿no? Una vez que pasa por el proceso de digestión o el proceso de uso, ¿no? Y también visualmente, ¿no? O sea, pensar en que no reconocemos, sabemos que puede que ahí hay una lata o hay eso, pero no poder reconocer del todo y al mismo tiempo entender qué es lo que hay ahí, ¿no? Y lo de revolver no sé si sea revolver, pero como remover o revolver o indagar o escudriñar en la basura para encontrar aquello que todavía sirve, ¿no? Aquello que puede tener un siguiente uso, ¿no? Decías esto también de... cuando leía la novela me acordé de un documental de Zizek. A mí me gusta bastante este filósofo, pensador. Él tiene un documental donde está en un basurero y dice en un momento, él está parado frente a un basurero, lo señala y dice: aquí es donde deberíamos empezar a sentirnos en casa. Bueno, luego desarrolla su hipótesis, o su tesis, que no viene al caso porque habla de la ecología y demás. Pero bueno, cuando te leí me acordé de esa escena. Y luego, una de las cosas que dice Zizek es
cuando hacemos caca, perdón, bueno, sí sé que es así, dice, cuando hacemos caca, inmediatamente queremos que desaparezca la mierda. O sea, el ser humano no se relaciona, los animales sí, el ser humano no se quiere relacionar con su mierda. Entonces hacemos caca y desaparece, y eso nos da como la sensación de aquí no pasó nada, ¿no? O sea, ya está, se fue, no lo vemos. Por supuesto, dices, si nos ponemos a pensar en el tema, sabemos que hay un sistema de cloacas y demás, pero habría como él dice, dice que al nivel de una experiencia más elemental, lo llama, se desaparece del mundo, ¿no? Tiramos la cadena, apretamos el botón y desaparece del mundo. Y agrega, el problema es que la basura no desaparece. Bueno, en tu novela está ahí, ¿no? Vertebrando prácticamente el argumento, pero quiero también relacionarlo con, o sea, la basura en casa. La basura en casa también tenemos un comportamiento, o sea, no apretamos un botón y desaparece, pero la ponemos en un mueble. Cuando diseñamos una casa pensamos, o cuando diseñamos un dormitorio pensamos dónde voy a poner la cama, no sé qué, y cuando diseñamos la cocina pensamos dónde voy a poner el tacho de basura o el cubo de basura. ¿Dónde lo voy a esconder? También hay un esconder la basura dentro de casa. No sé si... Y embellecerla, ¿no? O sea, el bote, excepto el mío seguramente, pero el bote de basura es un espacio limpio, bonito, ¿no? Se mancha tantito y ya estamos... O la gente lo limpia, yo puedo tardar. Pero me quedé pensando en lo que decías de la caca, porque creo que a los niños no les importa, ¿no? Los niños sí la ven y dicen, la quieren mostrar y demás, ¿no? Hay un asunto ahí, o sea, que nos han enseñado como a tachar eso, a cancelar eso, a bajarle la cadena a la caca y a muchas otras cosas, ¿no? Pero algo que ocurre en Alicia es que como no ha tenido ese proceso, ¿no? De socialización, el espacio en el que vive es el espacio que es, y ya no hay un querer bajarle a la tapa. Esto hay, ¿no? Hay todo esto, ¿no? O sea, en el momento en que existe la posibilidad de que viva en otro lugar, no está a gusto, porque el lugar está limpio, no hay algo que le ofrezca lo que ella busca, ¿no? Y sobre lo otro, sobre los basureros, o sea, algo que a mí me llamó la atención desde la primera vez que vine a España son estos contenedores preciosos que parecen esculturas, ¿no? En México ciertamente no son así, siempre están rebosantes, pero tampoco en Estados Unidos, ¿no? Excepto si se vive en Portland o en Washington, yo creo, ¿no? Pero en el resto de los lugares están llenos de cosas, si bien están separados en algunos lugares que está el reciclaje, también lo que vemos afuera son no solamente basura, sino cosas, propiedades, ¿no? Cosas nuevas, cosas que tienen todavía una segunda vida y que nos ha enseñado la sociedad de que hay que desechar, que ya no funciona, que ya salió el modelo nuevo y demás, ¿no? Entonces como que también está lo que ocultamos de nosotros y en doble sentido, ¿no? Cuando tiramos y cuando ponemos las cosas debajo, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Igual ocurre con los secretos de familia, que es la segunda cosa en la novela, ¿no? O sea, esa basura, digamos, que le ocurre a la tía en la vida, la quiere esconder, ¿no? Porque le parece impropio y lo que sea, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la basura no se va nunca, ¿no? Que no desaparece, ¿no? Que eventualmente nos alcanza, ¿no? Como la tragedia. Vale, esta tía que acaba de mencionar Silvia es la tía de Griselda, que es otra de las narradoras, la médica. Hay un tema, en esa historia, hay un tema también muy fuerte con el tema de la casa o del hogar, porque Griselda tiene que volver a la casa de su tía a vivir con ella, porque la tía está con un problema de salud, digamos. Regresa a vivir con ella y es un regreso al cuarto de su infancia. En un momento lo dice claramente, que para ella es muy fuerte porque se crió con la tía, que para ella es fuerte esto, ¿no? No sé si quieres comentar algo sobre esta otra casa, que es la casa de la tía, que me parece que es una casa muy, muy potente también en esta historia. Sí, y que también ahí en la casa también hay otro regreso, ¿no? La enfermedad de la tía la regresa a su adolescencia, a su infancia, a una memoria que no es la presente, ¿no? O sea, las dos están haciendo una especie de regreso
que implica para una cuestionar la manera en la que ha vivido, en el caso de Gris, y para la otra encontrar, se me fue la palabra en español, refugio, ¿no? Refugio a lo que está aconteciendo, la pérdida o la vida que tomó para ella misma, ¿no? Y esta casa está, además, o sea, es la casa ordenada, limpia, con cierto lujo, privilegio y demás, pero es la casa más vacía, ¿no? Es la casa que no se construyó para habitarse y disfrutarse, sino porque hay que tener una casa y hay que tener ciertas cosas, ¿no? Pero las mujeres, excepto la hermana de Gris, las mujeres de esta familia, la Gris y la tía, no habitan la casa, la tienen para llegar, desayunar, irse a trabajar, pasar todo el día en el trabajo y luego dormir, ¿no? O sea, ese lugar que construimos, lo estamos construyendo ¿para qué? Si no lo estamos habitando, ¿no? Y ninguna de las dos se da cuenta, y esa casa comienza a habitarse cuando todo se viene abajo, ¿no? Otro de los temas que quería hablar, que ya estamos súper metidas ahí porque es imposible no hablar de ello, es el tema de la familia. Ya estamos hablando de la tía de Gris, ya has mencionado incluso a la hermana, pero quiero leer una partecita porque quiero retomar la chapa, porque en un momento la chapa es la familia, o sea, hay una comparación de familia chapa, página 65. Dice, tener una familia es como tener una buena chapa, una chapa brillosa, una chapa tan pero tan fuerte que nadie puede tumbarte. Bueno, además de que es una frase brutal, por eso antes cuando hablaba de la chapa hablaba de leitmotiv, porque de alguna manera, ¿no? O sea, está actuando como eso esto de la chapa. Entonces, te voy a invitar a que comentemos más el tema de familia barra chapa, pero también las ausencias. Me parece que las ausencias es un tema fuerte en estas familias que aparecen. Si les querés contar también cómo es la familia en la historia de Reina, o sea, Reina regenta un prostíbulo, porque ahí aparece la palabra familia en boca de ella infinidad de veces, porque son una gran familia, todas ellas. Y otro tema que se me desprende, perdón, yo lanzo muchos, luego atajamos los que sean, pero otro tema que se me desprende de la familia es el tema de la maternidad, o sea, la hermana de Gris, que ya la mencionaste, está embarazada. Ahí habría también algo, no me parece en absoluto aleatorio ese elemento en el argumento de la novela, y bueno, las demás maternidades son centrales, ¿no? Eran muchas cosas. Sí, pero me voy con la chapa primero, sí, y la voy a unir con la idea de familia, ¿no? O sea, la idea de la chapa que tenemos para asegurarnos, para estar bien, lo que nos protege, ¿no? Y queremos o creemos que la familia sea la protección, y no siempre la es. De pronto el terror viene precisamente de casa, que es lo que ocurre con Alicia, con la que ella creía que era su familia, ¿no? Entonces esta idea, esta metáfora de chapa era porque también nosotros decidimos, ¿no? O sea, está ahí, pero también ponemos el seguro y sabemos que la tenemos y que podemos, ¿no? Como recargarnos en ello, ¿no? Yo soy huérfana, soy viuda, mi hijo ya está en la universidad, ya no tengo nadie, pero la familia de pronto se vuelve las amigas, ¿no? O sea, las amigas, mis amigas son mi familia, ¿no? Y creo que eso era importante dejárselo a Reina, porque es algo que yo he aprendido y he aprendido además con mis amigas, ¿no? Pero las familias no son perfectas, entonces era importante hacer ese contraste entre la familia que no tiene a Alicia, ¿no? La familia que un poco está hecho a pedazos en el caso de Gris, que si fuera la que construyera Reina, ¿no? Que tuvo de alguna manera hasta que Reina se muestra como es, ¿no? Hasta entonces ya deja como de tener familia y busca ser familia y construir familia con las trabajadoras sexuales, pero como familia como tal hay peleas y hay pleitos, pero a la hora se están juntas, ¿no? Reina era como una gran preocupación para mí en la novela, porque estaba escribiendo una experiencia que no conozco y yo sentía como cruzando fronteras que no me correspondían, y la única manera de hacerlo era hacerse como responsable, ¿no? Y entonces implicó investigar y leer
y entrevistar a dos amigas especialmente, y entonces las coincidencias en todos lados eran esas. La familia es la que elegimos después, cuando hemos tenido que dejar la casa, cuando hemos sido abusadas y demás, nos refugiamos en las amigas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando sale Las Malas de Camila Sosa Villada, que hoy presenta el libro también, digan ustedes que estoy aquí, porque no es cierto, solo. Fue hermosísimo para mí decir, o sea, no estoy equivocada, son familia, ¿no? Se vuelve la familia, es como sobre todo un ejemplo de familia, de afectos, ¿no? Y los afectos no son perfectos, ¿no? Pero existen y están, ¿no? Y eso me parece como muy hermoso. Entonces me regreso ahora sí a la Chiapa, no a Chiapa, no. Quisiera, pero no, a la Chapa, ¿no? A esta idea de que es seguridad, ¿no? La necesito o no, pero sé que existe, y cuando la necesite puedo ponerla o pedirle que esté acá, ¿no? El otro tema que me decías era la maternidad, y hay maternidades no queridas, ¿no? O sea, la tía queda embarazada y hace lo posible porque no está en sus planes, ¿no? Tener una bebé. Alicia queda en las manos de una mujer que realmente no quiere ser madre, y bueno, la cuida porque es lo que hay que hacer, pero en cuanto puede se deshace de ella, ¿no? Y de pronto Griselda no tiene afectos, no busca tener familia, es trabajo, ¿no? Así que las dos personas que realizan labores maternales son las que en apariencia no tendrían por qué hacerlo, no tienen herramientas para hacerlo, ¿no? Alicia, aunque vive sola, le está ayudando todo el tiempo a las otras mujeres en el basurero municipal, le ayuda a las otras niñas, está ahí como un poco como matriarca también a su manera, ¿no? Y Reina Grande completamente se asume como una madre, como esa madre abnegada de que no, esta me hizo aquello y demás, ¿no? O sea, resulta que el personaje que aparentemente menos tenía en el destino ser madre es la que mejor madre es, ¿no? Y de varias además, ¿no? Y cuando conoce a Alicia, como que encuentra un motivo más para cuidar, ¿no? O sea, creo que hay muchas cuidadoras en la novela, pero especialmente en estos dos personajes hay también ese instinto natural de maternar, ¿no? Que no necesariamente es biológico, ya nos lo han dicho y lo tenemos que repetir 1000 veces, ¿no? Sí. El otro tema que más o menos, que tiene que ver sí, con la familia, que me parece que atraviesa la familia lo has mencionado un poco al pasar, que es el tema del secreto, pero lo quiero articular también con el tema de la memoria. Yo creo que la tía pierde la memoria, digamos, tiene ahí como un tema con la memoria, la tía de Gris, pero a mí me dio la sensación, aunque quizás de manera más indirecta, la memoria atraviesa todas las historias, o sea, hay un tema de memoria, o incluso podemos hablar de memoria en un sentido mucho más amplio, pero creo que, y por fuera también de la novela, que de alguna manera yo siento que siempre se articula secreto con memoria también, que ahí hay como una articulación. Y leí en una entrevista, creo que te hicieron, te tomaste clases con Luisa Valenzuela. Bueno, Luisa Valenzuela es una escritora argentina muy querida. Yo le presenté una novela una vez y traje una cita de Luisa que dice: no se puede modificar el pasado, cierto es, pero sí puede modificarse el recuerdo del pasado. Bueno, lo traje por lo de la memoria. No, y de hecho Luisa Valenzuela habla del secreto, ¿no? Que la literatura existe porque tenemos secretos, ¿no? Charles Baxter dice como la literatura ocurre porque alguien quiere algo, ¿no? Y yo pienso como alguien lo que quiere es guardar el secreto o descubrir cuál es el secreto, ¿no? Y creo que tenemos, o sea, a mí no me sorprende que haya en este momento este boom de la no ficción y estas hijas, hijos que están investigando, padres y abuelos, porque hay una curiosidad, ¿no? Creemos, me incluyo, que si logramos descubrir el secreto de los padres, de los abuelos, nos resuelve la identidad y ¡wow! ¡Felices! No está ahí, ¿no? Está en el presente, ¿no? Pero vamos, que sí nos ayuda muchísimo, ¿no? Y creo que el personaje que no tiene otros recuerdos, ¿no? Y que tampoco está pensando en todo el tiempo en el pasado, Alicia se está construyendo un presente en el día a día, pero porque hay una memoria de que hubo una casa, ¿no?
Reina Grande se construye, se adueña de su narrativa, como muchas deberíamos hacerlo, pero se asume y se hace dueña de su narrativa como una manera de validar a la familia y a la memoria del que fue y del que ya no quiere ser, ¿no? Y en el caso de Gris, en este querer investigar la basura, ¿no? También está investigando los secretos, ¿no? O sea, como históricamente se vive alrededor de la basura, qué es lo que pasa, cuál es el efecto de esto, ¿no? Y tenemos a la tía que está perdiendo la memoria, ¿no? Pero en este perder la memoria, está perdiendo la memoria del presente, pero está recuperando la de un pasado que nadie sabía, ¿no? Así que hay como esos juegos y negociaciones que hacemos con lo que fuimos y lo que queremos ser, ¿no? Está buenísimo. Bueno, el último tema quizás, y después te voy a invitar a que leas algo, es el tema de la frontera. En la novela y también a nivel personal, quiero decir, o biográfico, si te interesa también cruzar un poco, no por tu vida, pero el sitio donde vives. La novela transcurre entre Ciudad Juárez y El Paso. Está la cosa fronteriza ahí. Hay como un entre, ¿no? Y también pensaba en el prefijo trans. O sea, está el transgénero presente en la novela, pero también el transporte, ¿no? Y hay algo ahí que se transporta, incluso la propia basura del Paso se transporta a Ciudad Juárez para ser vertida allí. Y tú escribes desde ahí. Entonces, bueno, me parece que eso puede ser como interesante comentar qué es escribir en ese entre. Voy a agregar el tránsito también que constantemente, ¿no? Tienen los personajes, ¿no? Al menos un par de los personajes. Ajá, y yo me acuerdo que cuando empezó la conversación dije yo, mira, la editorial es Tránsito. Aquí, esto es mágico, decía yo, me parecía. Y yo no sé me parecía muy gracioso. Sí, una amiga que ahora sí que se completa, claro. Sí, claro, ¿no? Cuando toda esta conversación ocurrió con Sol, yo estaba con mi amiga Carolina y le estaba diciendo, me dice, yo te conozco, tú buscaste la editorial por el nombre de la editorial. No, fue el catálogo. Pero es ese constante transitar que tienen, no solamente de la frontera, sino dentro de la ciudad y en el basurero que tienen todos los personajes, ¿no? Y esta mañana, y Donna no me dejará mentir, me preguntaron precisamente qué era la frontera y era así como, yo sentía que la siguiente pregunta era como, ¿y el alma qué es? y mi respuesta va a sonar un poco boba y si lo es, estoy bien con eso, ¿no? Seguramente se acuerdan de Mafalda y cómo Felipito era este niño ansioso, angustioso y angustiante y todo eso, ¿no? Entonces hay una de las tiras en que está sentado en la banqueta con Mafalda y entonces Mafalda le dice, ¿te imaginas que no existiera la distancia? Y él, ¿cómo? Sí, que no existiera la distancia. Y ya, Mafalda avienta la bomba y se voltea, ¿no? Y entonces de pronto acá se ve que Felipito tiene The Beatles, el Big Ben, París, los Rolling Stones, y todo acá, así como todo, no hay distancia, todo está cerca, todo está aquí, ¿no? Todo. Y la siguiente tira, Felipito está así como desmayado porque no puede con eso, ¿no? Así me siento ahorita, o así me siento cuando me preguntan de la frontera, pero eso también dibuja y define la frontera, es todo, es absolutamente todo, es culturalmente, emocionalmente, socialmente, económicamente, es todo, o sea, es como esa punta de iceberg, sorry que estoy citando a Hemingway, pero lo dijo muy bien, que es esa punta de iceberg que esconde, o sea, que muestra un cachito que realmente representa y es el hielo de todo lo demás, ¿no? Así que yo creo que yo soy una antes... ¿Yo hice algo? ¿Seguro yo hice algo? Ya. Una antes y después desde que vivo en la frontera, desde que escribo también, bueno, estuve en un laboratorio en la frontera Tijuana-San Diego y eso ya desde ahí detonó cosas en lo que yo quería hacer, pero es un paisaje visual y emocional que todavía me sigue
impresionando, ¿no? Creo que el día que me deje de impresionar ya tocará vivir en algún pueblo de Iowa, yo qué sé. Pero es un lugar que me sigue impresionando, del que sigo, que hay muchas cosas de las que quiero escribir y de las que quiero pensar, no todas a lo mejor para publicar, pero sí porque están ahí, ¿no? Creo que la frontera es el espacio donde convergen, pero también donde se pelean las cosas que nos preocupan y me preocupan, ¿no? Me extendí un montón. Lo otro que quiero decir de la frontera es que algo que he aprendido al estar ahí, y ahí sí tiene que ver con la escritura, es que al libro es lo que el libro necesite, ¿no? Y que cada vez menos y menos creo en los géneros, ¿no? Pero los géneros literarios tan menos, creo más bien que están ahí para que uno decida qué hay aquí y hay allá, ¿no? Entonces, esa línea horrorosa que separa Ciudad Juárez y El Paso también es una línea que me hace pensar en las posibilidades del lenguaje, ¿no? En cómo dibujamos, ¿no? Que yo inicio una oración en inglés y digo una palabra en español, o que lo oiga con mi vecina, ¿no? Y atacarnos de la risa porque una señora diga, no, yeah, I was doing that, mijo. Es precioso, ¿no? Como emocionalmente también en la frontera se cruzan emociones, ¿no? Que en qué idioma insulto, en qué idioma me río, en qué idioma hablo serio, ¿no? Así que creo que sobre todo es uno de los personajes que está ahí, que define, ¿no? a estas tres mujeres, pero también a la basura, porque también eso es la frontera, ¿no? Híjole, qué largo me salió. No, estupendo. El tema del inglés y el castellano es recurrente, y esa mezcla que lo acabas de hacer también, bueno, está muy presente en la novela, esa no frontera, precisamente. Yo quería invitar, si te apetece leer algo, Sí. creo que puede estar muy bien para escuchar, por ejemplo, Reina, y luego abrimos al público si te quieren hacer preguntas. Y tengo que leer el 3 porque fue lo primero que escribí de Reina Grande, era cuando iba a hacer un cuento nada más y se acababa, y yo decía, iba a hacer un cuento así, así, y iba a estar hablando, y iba a acabar, y no acababa porque Reina parecía como que seguía dictándome, ¿no? A mis alumnos del taller, y hay algunas aquí que estuvieron esta semana en la tapenada. Yo les decía cómo de pronto el texto va mandando, ¿no? Nos dice a dónde quiere ir, ¿no? Pero también que parece locura, lo sé, pero una oye voces, ¿no? Digo yo, a lo mejor ustedes también, ¿no? Todo bien. Pero lo que pasó con Reina es que no podía dejar de escribirla porque no seguía el personaje de decir diciéndome cosas, ¿no? Entonces creo que si alguien decidió que esto era una novela, fue Reina Grande más que yo. 3. Esta será tu esquina. Nadie más tiene derecho a usarla, pero nunca falta alguna pendeja que se arrima porque no sabe, porque se hace la que no sabe, o porque sabe que tú no sabes. Ponte lista. Tienes que marcar tu territorio. Tu esquina es tu territorio, y si no la defiendes, no sirves para esto. Punto. ¿Cómo que quién? Pues cualquiera, mija, cualquiera que parezca de las nuestras, pero que no es de las nuestras. Ay, pues lo sabes. Las ves y lo sabes. Sabes que no tiene nuestra clase, nuestro estilo. No pasa seguido. Las reglas aquí hace mucho fueron hechas. Quieras que no, todas las respetan, pero de que pasa, pasa. No te creas que eres la única que ha decidido meterse en esto para salir del hambre, porque por eso estás aquí. A mí no me vengas con el cuento de que al taloneo le entras porque estabas aburrida. Ah, ¿ya ves? Por eso tienes que ponerte trucha. Haz de cuenta que si te roban tu esquina, te roban el pan. Entonces, si alguien te la hace de pedo en esta esquina, tú les dices que se vayan a chingar a su madre y listo. Y si no se van, porque nunca falta la dientona que se hace la sorda, tú diles que se averigüen con la reina y ya verás cómo desaparecen. Sí, la reina soy yo, Reina Grande, aunque oigas a la Bibi llamándome Treina Glande, o a la Tijeras preguntando a grito pelado, ¿dónde está mi reina Trande? Pinches morras.
A todo mundo le ponen apodos, así fueran de creativas con la chamba. Ya las conocerás. Pueden parecer cabronas, pero son de una buena hondería bárbara. También son buenas para los trancazos, así que si no estoy yo y estás en apuros, tú diles a ellas y verás cómo le parten el hocico a quien sea que te esté molestando. Ay, pero quita esa cara, mija, hasta parece que vas a llorar. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Mira, pues por si las dudas te tendré en periodo de prueba. A estas alturas no estoy para cuidar pollitas. Y ya sé que aquí pollitas es otra cosa. No me quieran alburear. Antes de venirte a la esquina, tienes que reportarte conmigo todos los días a más tardar las 6. Si no estoy en la casa, me vas a encontrar allá en el Javier. Digamos que ahí está mi oficina. En ese lugarcito de allá, ¿lo ves? El del techo caído. Yo no sé por qué no lo arregla. De veras que afea la vista. Es más, vamos, ahí platicamos. Ya es hora de mi clamatito y hace calor. Yo no sé cómo le hace el Javier. Un clamato con cerveza no tiene ciencia, pero a él le quedan deliciosos. Es un pinche experto en poner la cantidad exacta de jugo de limón, salsa Maggi y tabasco. El Javier sirve desayunos, así que si un día no tienes ganas de cocinar, te vienes con él. El Javier es de los nuestros, if you know what I mean. Me refiero a que también es un volteado de piña. O sea que antes era piña, pero se volteó. ¿Sí me entiendes, verdad? Pues transexual, mija, transexual, como tú. ¿Que cómo supe? Ay, luego me di cuenta. En cuanto me preguntaste, sí. Oye, pero estás llorando. Te vas a arruinar el maquillaje y te ves muy chula. Mira, yo te lo noté porque it takes one to know one, pero se ve que te has trabajado bastante. Ya te enseñaremos aquí más cosillas. Poco a poco serás toda la tú que quieres ser, como el Javier. Sí, el Javier antes era Javiera. Me queda claro que comprendes eso de crecer inconforme con el cuerpo y lanzarse a ser lo que se es. Un buen día se decide dejar pueblo, familia y vida para ser la tú que quieres ser. Y ser la tú que quieres ser sale caro, mija. Seguro ya lo sabes. Pues bueno, así el Javier. Lo dejó todo, lo cambió todo, lo olvidó todo para hacerse acá una nueva vida. A veces la cadera lo delata, depende del pantalón que traiga puesta. Pero eso sí, mija, nada de andar de mirona, que si estás tratando de estudiarlo, se emputa. Fíjate que eso le pasó a la Bibi cuando recién llegó. Lo veía como a ratón de laboratorio. No más faltaba que directamente le preguntara, oye Javier, ¿y tú para dónde bateas? Pinche Bibi. No, el Javier no trabaja con nosotras, ni nosotras para él. Digamos que es una relación de clientes. Nosotras somos sus clientas y, de vez en cuando, si no hay nadie en su vida, pues él es el nuestro. Claro que a él solo le gustan las mujeres, esas las bendecidas por la madre naturaleza con tetas de verdad y sin pito de novedad. Como tú, como yo y como la Bibi. Sí, la Bibi también. Igual que tú tenía la P de pendeja cuando llegó, pero fue agarrando la onda. Te va a caer bien. Al Javier también le agarrarás cariño. Es rete decente. No te digo que hasta me deja hacer mi oficina ahí. Mucho me dice que por un precio más que nada simbólico me deja quedarme con el cuartito de Trevejos. Un escritorio, un par de sillas, una pintada y aquí puedes trabajar, reinita, me dice. Si no lo he tomado la palabra es por huevona, la mera verdad, por puro huevona. Este horario volteado a mi edad está acabando conmigo. Aquí es cuando tú me interrumpes y me dices, pero si usted se ve muy bien joven, reinita, ¿cómo va a ser? Ya quisiera yo verme como usted a su edad. Ay, mija, ¿qué se me hace que no solo eres medio bruta, sino que también lo eres? Bueno, sigamos. Al trabajo, porque esto es trabajo y no diversión, al trabajo una se va bañada, peinada y bien maquillada. Lo primero hay que hacerlo en chinga, porque aquí el agua no abunda y hay días que el baño es a puro jicarazo, chula. Pero lo segundo, el arreglo, la transformación, la magia que hace de ti una princesa, esa sí es a tus anchas. Tómate el tiempo que te tomen hacer de tu cara un homenaje a la belleza. Oye, déjame verte bien. Tienes la piel un poco maltratada. ¿Vas a necesitar un humectante o algo así? ¿Cómo te depilas? No me digas que te rasuras. Ah, ya me estaba asustando. Es que esos pelitos de aquí te salen gruesos y los pelitos solo salen de este grueso cuando te
No, mi hija, ¿cómo que con la pinza? La pinza de cejas hace lo mismo que el rastrillo. Sacas y sacas y sacas y con el tiempo el pelito ese se vuelve un pinche tronco. Oye, tus cejas están bonitas, ¿eh? Ni muy delgaditas ni muy mechudas. Me gustan, me gustan, me gustan. Capaz que te las copio. Ay, qué detalle. No, pues si tú me las quieres hacer mucho mejor. Yo, flojita y cooperando. Pero bueno, esa barbilla es mejor depilarla con cera, que sí, que se reseca un poco, pero es mejor. Yo tengo la mejor receta. La aprendí de mi nana, la mamá de mi mamá. Ella nos cuidaba a mis hermanas y a mí cuando mi mamá trabajaba en la maquiladora. O sea, siempre. Mi nana preparaba su propia cera con una receta secreta. Azúcar, miel de abeja, agua, vaselina y otros ingredientes que eso sí no me lo saca nadie. Es algo que aprendió allá en su pueblo. Mi nana era de Catepec, la tierra de los cerros, decía ella, y allá se forjan los mejores remedios y se guardan los mejores secretos. Bueno, pues esa cera que hacía mi nana se las embarraba a todas mis hermanas, porque las tres eran casi changos desde chiquitas. Yo no. Qué ironía, ¿verdad? El varoncito lampiño y las escuinclas todas bien pinche barbudas. Yo la verdad hubiera preferido, bueno, sí, obvio, hubiera preferido ser niña, pero yo iba a decir changuito también. Sí, hubiera querido ser peludo o granoso, o algo que hubiera obligado a mi nana a darme alguno de sus tratamientos. Tenía las manos rasposas porque en el pueblo ya trabajaba duro, pero me gustaba sentir esa textura. Además, se tomaba el tiempo del mundo en la cara de cada una de mis hermanas. Era como el único momento en que ofrecía atención, así, individual. Mi nana nos cuidaba y todo, pero para ella éramos una tropa, 4 escuincles a los que había que bañar, alimentar, mandar a la escuela. Pobre, a eso se la trajo mi mamá, a cuidarnos, a chambear y chambear. Así que nada de trato especial, nada de consentirnos, al menos no a mí. Puedo dejarlo ahí, pero ya se va a acabar. Falta muy poco.